Entonces, hoy día voy a presentar brevemente cómo mejorar en Chile el control de la presión arterial. Y muy a grosso modo, porque ustedes no están metidos en el mundo de la salud pública como yo, entonces de repente hay cosas que a uno se le escapan, pero la primera causa de muerte en Chile son las enfermedades cardiovasculares, ya 27% de ellas son cardiovasculares, y dentro de las cardiovasculares, las dos primeras, la primera, que somos un poco únicos en eso, es la enfermedad cerebrovascular, el ACV, ya con un 32% de las enfermedades cardiovasculares, y seguida por las enfermedades isquémicas del corazón. Como vemos en el gráfico abajo, la mortalidad ha ido disminuyendo, pero si vemos la mortalidad prematura, que es la mortalidad en las personas entre 30 y 69 años, en infarto al corazón lo hemos hecho bastante bien, ha ido disminuyendo en los últimos 20 años, pero si vemos en ACV, en ataque cerebrovascular, que es nuestra primera causa de muerte, los últimos 10 años estamos estancados. Y todos sabemos que el principal factor de riesgo para el ACV es la hipertensión, por lo tanto, por eso quise poner un poco esta introducción. ¿Cuáles son las cifras que tenemos en Chile del 2009, que es la última encuesta nacional de salud que tenemos? El 26.9% de la población mayor de 15 años tiene presión mayor a 140/90, y si vemos en mayores de 65, eso llega a un 74%. Por lo tanto, tenemos una altísima prevalencia, y si lo vemos en cifras nacionales, tendríamos casi 3.600.000 personas con hipertensión arterial. Y no somos los únicos en esto. Si vemos los años de vida saludables perdidos por mortalidad prematura o discapacidad, vemos que tanto en China, Bangladesh, Polonia, Perú y Chile es el principal factor de riesgo. Por lo tanto, esta epidemia realmente, como decía el doctor Orias, nos tiene que involucrar a todos para mejorar su tratamiento. Yo creo que esta slide ustedes ya la conocen porque es la misma que lleva años desde el 2009, desde que salió la última encuesta, y el próximo año vamos a tener los resultados de una nueva encuesta, entonces probablemente vamos a tener nuevos resultados. Pero aquí vemos que de la población chilena con presión arterial elevada, el 65% conoce, que sabe que es hipertenso, el 37% del total estimado está en tratamiento, y del total estimado solo el 16% tiene una presión menor a 140/90. Por lo tanto, tenemos un margen de mejora muy grande. Ahora, para ver un poco el lado un poquito más positivo, si vemos en los niveles de control, o sea, presión arterial menor a 140/90, desde el 2003 al 2009, vemos que se duplicó. Ya pasó. Las cifras no son las mismas que en la slide anterior porque se tuvieron que hacer ajustes a nivel estadístico para que sean comparables, pero lo importante es que se duplicó el nivel de control, por lo tanto, algo hemos hecho, ahora no suficiente a mi juicio. Y esto muy brevemente también, si vemos, todos sabemos acá que más o menos el 80% de los pacientes con hipertensión arterial van a necesitar 2 o más fármacos para lograr el control, para lograr la meta. Nosotros en Chile aproximadamente el 20% de nuestros pacientes solamente usa 2 fármacos o más. Por lo tanto, tenemos la gran mayoría de los pacientes que están subtratados. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, esto también yo creo que la mayoría lo sabe, pero la hipertensión fue priorizada en la Estrategia Nacional de Salud, que es un poco la carta Gantt que tiene el Ministerio entre el 2011 y el 2020, y el objetivo es aumentar en un 50% el logro de la meta a nivel poblacional, por lo tanto pasar de ese 16% a aproximadamente un 25% de control. Ahora, pasando un poco al programa Salud Cardiovascular. Para información general, tiene 2 millones de personas, o sea, es un programa bastante grande. El 82% de las personas que están en el programa Salud Cardiovascular, esto a nivel del país, tienen hipertensión. Los otros factores son diabetes, dislipidemia, antecedente de tabaquismo mayor de 55 años, antecedente de enfermedad cardiovascular. Y algunos de los problemas que tenemos hoy día. Hay 2 estudios chilenos que muestran que la adherencia a la terapia farmacológica a los 4 y 12 meses, a los 4 meses de un 54% y a los 12 meses de un 35%. Por lo tanto, la adherencia es bastante mala. Y otro problema que tenemos, que no está en la slide, pero que también lo mencionó el doctor Orias, es que aproximadamente el 90% de los clínicos, a pesar de que el paciente tenía cifras que no estaban en las metas, digamos, no eran menor a 140/90, no ajustó la terapia. Por lo tanto, tenemos un problema de inercia terapéutica importante. A pesar de que la hipertensión ha sido priorizada también en las metas sanitarias, que son metas que se ponen a nivel de atención primaria y que tienen plata para el bolsillo para los médicos y el equipo de salud. Entonces tienen un incentivo adicional para que los pacientes que están controlando logren la meta. A pesar de eso, nuestras cifras son aún
lejos de ser óptima. Ahora, si miramos cuál es el control de los pacientes que están en este programa, ¿ya? Las otras cifras a nivel poblacional, estas son las personas que están en el programa de salud cardiovascular. Estos son los últimos casi 10 años. Vemos que ha ido aumentando la población que está bajo control. Sin embargo, si vemos las tasas de compensación, es decir, los pacientes que logran la menor a 140/90, vemos que en los últimos años, y eso está acá abajo más claro, nos estancamos en un 65%. Eso es decir que el 65% de los pacientes que están en control en el programa de salud cardiovascular y que asisten a control durante el último año tienen cifras menores a 140/90. Y esta es la población de alto riesgo. Una de las estrategias que partió el 2014 es el Fondo de Farmacia, que asegura la disponibilidad de los fármacos antihipertensivos en los centros de atención primaria, ¿ya? Pero no solo eso, sino que además se generó un gestor de citas que le recuerda al paciente cuándo tiene los controles de todas las patologías del programa de salud cardiovascular, es decir, hipertensión, diabetes, dislipidemia, para que el paciente recuerde que tiene la cita y pueda, por supuesto, confirmar que participará. Lo segundo es que tiene un gestor de reclamo, por lo tanto, si el paciente llegó a la farmacia y su tratamiento no está disponible, el sistema está obligado a garantizar que el tratamiento que él requiere, llámese enalapril, losartán o lo que esté usando, debería estar disponible en las siguientes 24 horas. Y el último punto de este fondo de farmacia es que aumentó la disponibilidad de químicos farmacéuticos en los centros de atención primaria que tienen sobre cierto nivel de población. Y esta herramienta, que hoy día todavía no la estamos usando a fondo, nosotros a partir del próximo año queremos usar el recurso de químico farmacéutico, que no sea una persona que esté recluida en la farmacia dispensando fármacos, sino que la evidencia también ha demostrado que estas personas ayudan tanto a la adherencia de los pacientes, en pacientes sobre todo con esquemas más complejos, polifarmacia, adultos mayores, pacientes poco adherentes, pero también en asesorar al equipo prescriptor, que muchas veces, como decía el doctor, en APS nuestros médicos no ven solo hipertensión y no ven solo adultos, entonces los errores diagnósticos son más frecuentes de los que nos gustaría, y entonces en educar al equipo prescriptor. Y esto es un poco lo que contaba el doctor Lorca, que hemos estado trabajando estos 2 últimos años, que hemos estado trabajando con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el CDC y las diferentes sociedades. Ha estado la Sociedad de Nefrología, la Sociedad de Hipertensión, muy involucradas en el desarrollo de este proyecto. También ha participado la Sociedad de Cardiología, de Diabetes. En ese sentido ha sido un trabajo, me parece que muy inclusivo en cuanto a las sociedades científicas, Ministerio y Organización Panamericana de la Salud. Y me quiero enfocar en el tercer punto, que es el proyecto. La primera parte fue más entrar en el tema en los primeros, el 2014, 2015 y 2016, que realmente vimos los fármacos que deberíamos tener y cuáles eran las combinaciones, si es que necesitábamos combinaciones, evidentemente sí. Y a partir de eso nace este proyecto, que la verdad es un proyecto, una iniciativa que parte desde Washington y que quiere homologar el tratamiento de la hipertensión arterial para mejorar las cifras de control al tratamiento de la tuberculosis. Ya el tratamiento de la tuberculosis ha sido muy exitoso. ¿Por qué? Porque han sido pautas estandarizadas de tratamiento que finalmente uno tiene que prácticamente justificar porque se sale de la pauta y no sigue el tratamiento habitual, y lo cual ha logrado que tengamos control de la hipertensión prácticamente en Chile. Y el objetivo del proyecto de estandarización del tratamiento de la hipertensión arterial es mejorar las tasas de control, por supuesto, en el programa de salud cardiovascular mediante una estrategia estandarizada. Bueno, este es el grupo investigador directo, porque como les comenté, participaron en el preámbulo, digamos, las diferentes sociedades, pero está el doctor Lorca, el doctor Micha, el doctor Del Águila, la doctora Escobar, el doctor Manuel Espinosa y yo. Y es un proyecto que se está haciendo en Chile, pero no solamente en Chile, sino que hay 4 centros de demostración que llamaron la OPS, que es donde se está llevando este proyecto, con diferentes protocolos. Cada país hizo su protocolo de acuerdo a el grupo de expertos y de acuerdo a la realidad local. Un centro está en Colombia, otro centro de demostración está en Cuba, otro en Barbados, y nosotros somos el 4º, que sería Chile. Y estamos empezando este proyecto, como dijo el doctor Lorca, lo acabamos de empezar, en 4 centros de salud de Santiago del Servicio Metropolitano Sur Oriente, en los cuales, y esto es basado en lo que dijo el doctor Arias también, basado un poco en la experiencia de Kaiser Permanente, que ha logrado cambiar realmente el control de su patología y disminuir la mortalidad cardiovascular en un 30%. Y esta estandarización, ¿de qué se trata? Está bien chiquitito, así que se los voy a ir detallando. Pero primero es que
todo paciente que en cualquier contacto con el sistema de salud, con una presión sobre 140/90, tiene que hacerse un perfil de presión arterial. Y esto va a ser diferenciado, varias tomas diferenciadas en un par de días, y los que tengan un perfil de presión arterial positivo, se les va a tomar un monitoreo ambulatorio de presión arterial para confirmar el diagnóstico, a menos que tengan una hipertensión etapa 3, que por supuesto ahí el tratamiento farmacológico se va a partir de forma inmediata. Y después se van a hacer controles cada 4 semanas con la enfermera y se va a dar tratamiento antihipertensivo según protocolo. ¿Ya? Les voy a mostrar el tratamiento antihipertensivo en la siguiente slide. La idea es controlarlos cada 4 semanas hasta que se logre la meta y después que el control sea diferenciado por riesgo cardiovascular, más frecuente en los que tienen riesgo cardiovascular alto, un poquito menos frecuente en los que tienen riesgo cardiovascular moderado o bajo. Ahora, ¿cuál es el esquema de tratamiento que nosotros elegimos? Quisimos hacer un algoritmo lo más simple posible, un poco imitando el algoritmo de Kaiser permanente, que como nos decían el otro día que estuvimos con el doctor Jaffe, que es el que dirige Kaiser permanente en la parte de hipertensión, y él nos decía, nosotros al final queríamos que los clínicos tuvieran que elegir entre pollo o pasta, un poco hacía la analogía en el avión. Uno le dicen pollo o pasta y uno elige pollo o pasta nomás. Y él decía que en esto, para no confundir a los clínicos, porque nosotros hoy día en APS tenemos, o sea, solo en APS tenemos 12 fármacos antihipertensivos. Eso quiere decir que en el 80% de los pacientes que van a necesitar 2 o más dosis, tenemos 66 combinaciones posibles. Entonces, para ustedes que son especialistas, por supuesto, saben de forma certera cuáles no hay que juntar, partamos por ahí, y cuáles sí son asociaciones recomendadas. Son cosas que para ustedes suenan básicas, pero en realidad tenemos muchísimos errores diagnósticos y subtratamiento. ¿Cuál es el algoritmo que nosotros entonces elegimos para Chile? Esto lo hicimos de nuevo en conjunto con las sociedades y después de una larga discusión que duró prácticamente un año, que pasamos de una a otra, finalmente esta fue la que concluimos. La combinación que nosotros elegimos, primero que todo, es que decidimos partir tratamiento antihipertensivo en todos los pacientes, hipertenso de etapa 1, 2 o 3. Elegimos partir tratamiento combinado en todos los pacientes, que no parece preludio, combinado en todos los pacientes. Y lo tercero es que es una combinación a dosis fija, es decir, que son los 2 fármacos en un comprimido, para mejorar la adherencia que se relaciona directamente al número de comprimidos diarios. Y la elección farmacológica fue valsartán amlodipino, y vamos a partir con una dosis de 80 miligramos con 5. Se va a controlar cada 4 semanas el paciente y se va a ajustar según protocolo, pasando de 80,5 a 160,5 miligramos. A las 4 semanas, si el paciente no logra la meta, vamos a pasar a 160,10 miligramos. Si es que el paciente no logra la meta, vamos a agregar hidroclorotiazida 12,5. Y si con este esquema de 3 fármacos, que no están en dosis máxima, pero nos parecía que ya era un esquema bastante intenso, no se controlaba, y vamos a hacer una interconsulta con el especialista, nefrólogo o médico internista, dependiendo de los recursos. Y entonces este es el algoritmo que está partiendo en el Metropolitano Sur Oriente. Perdón. Y la idea de esto, como dice OPS muy claramente, no es que se quede en un proyecto piloto y que después muera en un proyecto piloto. ¿Ya? Nosotros esperamos que esto tenga unos resultados en cuanto a control de la hipertensión arterial que sean muy significativos y que me ayuden a mí justificar el costo que es un poco realmente mayor de las combinaciones de dosis fijas versus los tratamientos habituales. ¿Ya? Entonces nosotros esperamos que los resultados sean muy significativos y me ayuden a mí en el Ministerio a convencer al Ministerio de Hacienda, que pone las lucas finalmente, a que tenemos que hacer un cambio en nuestro tratamiento farmacológico. Otras medidas, como decía también el doctor Orias, medidas intersectoriales, es que nosotros somos uno de los líderes mundiales en el consumo de sal, ¿ya? O sea, somos top en eso. En tabaquismo y en sal somos de los top en el mundo. En el 2011 se hizo un acuerdo que fue voluntario para reducir la sal o el sodio en el pan, ¿ya? ¿Por qué se eligió el pan? Bueno, como ven la baguette al extremo derecho, somos altísimos comedores de pan. O sea, nosotros los chilenos comemos más o menos 100 kilos por persona por año de pan. Por lo tanto, disminuir el sodio en ese alimento se traduciría en una disminución del consumo de pan de nuestra población. El objetivo es disminuir de 800 a 400 miligramos y ahí se evitarían entre 1.200 muertes por año. Otra de las medidas que ustedes ya están muy familiarizados, estoy segura, es la nueva ley de etiquetado de alimentos que
etiqueta a todos los alimentos envasados con 4 nutrientes críticos, dentro de los cuales está el sodio, y que también esperamos que esto, permita a la industria a reformular sus alimentos de una forma un poco más saludable, porque nadie quiere tener el disco PARE en el frente de su etiquetado, y lo otro es para que la población idealmente tome decisiones un poquito más saludables de acuerdo también al número de discos pares que tiene el producto, ¿ya? Yo sé que muchos productos tienen, pero uno debería elegir los que tienen menos. Y otra cosa es el aumento de los impuestos a las bebidas azucaradas, que eso se partió el año pasado, si no me equivoco, que también contribuiría a la disminución o al no aumento de la obesidad, por lo menos en la población infantil. Y otras cosas que no me quise extender mucho es que el próximo año vamos a actualizar la guía de práctica clínica de hipertensión arterial, y no es que nos hayamos puesto de acuerdo con el doctor Orias, yo no lo conozco, así que uno de los objetivos es hacer una guía simple, fácil, corta, para que realmente no quede en la biblioteca muy bonita y que nadie la pueda leer, porque realmente una guía de 100 páginas, ningún clínico alcanza a leerla. Entonces queremos hacer algo que realmente sea práctico, que sea de utilidad, para guiar en los tratamientos de los pacientes hipertensos. Y lo otro que estamos desarrollando ahora en conjunto con la Universidad Católica son talleres de automanejo para todos los pacientes que están en el programa de salud cardiovascular, que ingresen en el programa de salud cardiovascular, como herramienta al automanejo de sus patologías crónicas, hipertensión, diabetes, dislipidemia, pero sobre todo hipertensión y diabetes, que son nuestro grueso hoy día. Y eso es lo que yo les quería presentar hoy día. En esa página web están todos los documentos que nosotros desarrollamos como enfermedades no transmisibles y que algunas veces tienen cosas que les podrían interesar. Muchas gracias.